Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Sonidos de Psicología, bienvenidos al podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio y hoy, 25 de abril, celebramos o homenajeamos o reivindicamos el Día Internacional para la Lucha contra el Maltrato Infantil, una efeméride orientada a visibilizar la violencia contra la infancia y el impacto que tienen los niños y niñas estos niveles de violencia y concienciar sobre la necesidad de su protección. Para ello hemos contado con dos profesionales estupendas que tenemos mucha ilusión de entrevistar: a Laura Reguena, psicóloga sanitaria, docente, directora del Gabinete Terra y miembro del Programa de Infancia, Adolescencia y Familia de los Servicios de la Sierra Norte. Hola, Laura. Hola, bueno, para Laura Reguera, que no, Reguera, sí, perdóname. no pasa nada. Y con Natalia Ortega de Pablo, que también es licenciada en Psicología, también es docente, directora de Activa Psicología y miembro del Consejo Asesor del Observatorio Europeo para la Igualdad, Equidad e Integración. Hola, Natalia. Hola, buenos días. Muchas gracias ambas por venir. En el día de hoy queríamos hablar un poco con vosotras, que además las dos sois miembros, ¿no?, del grupo de trabajo que hay aquí en el colegio, del grupo de trabajo que aborda el maltrato y el abuso sexual infantil. Entonces, quizá deberíamos empezar, o nos gustaría empezar, aunque sea un tema duro, mencionando pues cuáles son esas formas más comunes de maltrato infantil, que algunas de ellas además entendemos que quizá estén más invisibilizadas. Bueno, al final la realidad del maltrato infantil es que en general se produce en su entorno más cercano, ¿no? Y por las personas más cercanas a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, generalmente es dentro del entorno del domicilio familiar. Ahí hay una dificultad enorme, ¿no?, de poder ver qué está pasando, porque al final generalmente son las figuras de apego primarias las que están ejerciendo estos malos tratos y es muy complicado, ¿no?, que se pueda, pues, trabajar con ellos. Lo más importante es, pues, sobre todo, o yo lo que más veo en mi trabajo es temas de desatención. O sea, la parte de la negligencia, ¿no? O sea, papás, mamás que están presentes y a lo mejor no ejercen malos tratos a nivel físico, ¿no? Que eso a todo el mundo nos preocupa mucho, pero sí que es verdad que no atienden a las necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes. Y ya no me refiero a alimentación o educación, que bueno, que hay casos en los que ni siquiera eso se atiende, pero más a las necesidades a nivel afectivo y a nivel de desarrollo psicoemocional, de poder estar presentes, de ayudarles, ¿no?, a desarrollar la identidad propia en esa interacción con el adulto, a sentirse vistos, escuchados. Y es algo que es a lo mejor mucho más sutil de ver desde fuera y en realidad a nivel de consecuencias a medio y largo plazo, pues son muy dañinas, ¿no? O sea, al final son niños, niñas y adolescentes que en el futuro van a tener muchos problemas a nivel psicoemocional, pero también de manejo en la sociedad, a nivel laboral, o sea, les repercute en todas las áreas de su vida. Y yo por lo menos lo que más estoy viendo que más cuesta visibilizar es la parte de la negligencia. Al final lo que es el maltrato físico creo que todo lo tenemos más interiorizado. Creo que en abuso sexual también últimamente, aunque todavía queda mucho camino, creo que se va viendo más y se va visibilizando más, ¿no? Y hay más movimiento social al respecto. Pero la parte de la negligencia creo que todavía estamos muy peces ahí, o que justificamos a los papás y a las mamás, empatizamos más con el adulto, no tenemos tanto en cuenta las necesidades de los peques. Entonces, no sé, es un poco mi impresión, no sé qué opina Natalia. Sí, pues un poco en la línea de lo que comentabas, Laura, ¿no? Se está viendo también pues mucha lo que se llama violencia simbólica, ¿no? Que Ujú. es cuando amenazas, chantajes, bueno, se normalizan como manera de educar, ¿no?, en la sociedad. Y entonces, bueno, obviamente pues el niño ahí no tiene voz, lo empieza a normalizar y de hecho luego copia, ¿no?, muchas de esas conductas con iguales. Entonces, bueno, estamos dejando ahí un vacío de violencia
que realmente habría que actuar a nivel preventivo y a nivel de educación, tanto en las familias como social y escolar, para no normalizar ese tipo de conductas. Y también, bueno, en la línea de lo que comentaba Laura, el abuso sexual infantil queda, como decía Laura, muchísimo por hacer porque, aunque sí que hay más conciencia social, Ujú. pero sigue siendo un tipo de maltrato que está muy tapado, muy invisibilizado. Desde mi punto de vista, tanto en el trabajo como en la formación, pues vemos que al final tocar ese tema tambalea mucho los pilares de nuestra sociedad, ¿no? Porque el abuso sexual infantil, la mayor incidencia es intrafamiliar, con lo cual, bueno, pues al final, ¿qué estamos haciendo como sociedad para que progenitores lleven a perpetrar ese tipo de actos? Y se invisibiliza mucho y se silencia porque al final muy pocas denuncias llegan a nada, con lo Ujú. cual el coste emocional que supone para la víctima y para la familia es tan grande que se prefiere seguir tapando y porque, bueno, al final afecta directamente a la familia que yo he creado y yo he construido, con lo cual el sentimiento de culpa es tan grande que muchas veces tapa el daño del menor, ¿no? Sí. Que en ese sentido también lo que pasa con el abuso sexual infantil o lo que yo he percibido en mi práctica profesional, bueno, con abuso sexual infantil y en general con todas las formas de maltrato, pero especialmente con abuso sexual infantil, es que para los adultos que lo pueden detectar, yo digo por mi parte, que yo al final trabajaré en la institución pública, yo trabajo en base a lo que detectan generalmente otros profesionales, es más fácil, entre comillas, pensar que no está ocurriendo, ¿no? O sea, aunque veas señales, pues un poco el minimizarlo, pues un poco por lo que dice Natalia, ¿no? O sea, la gestión de todo eso, aparte dentro del núcleo familiar, también para los profesionales, ¿no? Es un poco como, claro, es que si levantamos la liebre y luego no es verdad, si se lo está inventando, o a lo mejor yo veo señales, pero puede que no sea para tanto. Es verdad que creo que a nivel de sociedad queda mucho por avanzar ahí, como apuntaba Natalia, sobre todo por eso, porque también al final ya fuera de la familia, quien lo puede detectar remueve mucho. O sea, el Ujú. detectar este tipo de cosas remueve mucho también como persona y como profesional y te hace plantearte muchas cosas. Entonces, hay veces bueno, eso a nadie se nos escapa que el ser humano tiende a evitar las emociones negativas. Entonces, claro, es más fácil para uno mismo muchas veces el pensar que eso no está ocurriendo, restarle importancia o justificarlo de otra manera, ¿no? Que el involucrarse en ver si a lo mejor este niño o esta niña puede estar sufriendo esto de verdad, el buscar ayuda o a lo mejor también a veces el aceptar que no depende de mí cerciorarme si es real o no, si realmente está pasando o no, pero sí Y no que solo dar la señal. claro, centrarme en Mm, que mm. hay un niño y una niña que probablemente está sufriendo algo. Por lo menos es un poco lo que hablo, ¿no? Cuando hablo de sensibilización, el que tenemos que tener claro que a mí no me corresponde o a la sociedad en general determinar si los malos tratos, el abuso sexual, la negligencia están ocurriendo o no están ocurriendo. Lo que sí que estoy viendo es que hay un niño y una niña que presenta síntomas de que lo está pasando mal, de que hay algo en su entorno que no le está dando una crianza basada en buenos tratos, que no está teniendo una crianza segura, entonces algo está ocurriendo, pues es algo que está ocurriendo, voy a ver, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a este niño o a esta niña? Me da igual si es verdad o mentira el abuso sexual o lo otro lo que sea que esté sospechando, lo que me importa es observar al niño, que muchas veces se nos olvida, observar al niño o la niña y observar si efectivamente puede estar pasándolo mal o si no. Pues si al final hay Ujú. indicadores de que está sufriendo, ya está, me voy a centrar en ese sufrimiento y desde ahí voy a intentar ayudar independientemente de cuál sea el motivo. Luego, evidentemente, sí que es verdad que si el motivo yo lo acabo sabiendo y es constitutivo de delito, ahí está lo que nos obliga, ¿no? a interponer una denuncia y a seguir la vía judicial si es constitutivo de delito. Pero aunque yo no sé si es constitutivo de delito o no, vamos a intentar ayudar al niño o la niña porque está claro que nos está dando señales de que algo le está pasando. Yo quería añadir que además, dentro de todo este maltrato, bueno, pues cada vez yo también me estoy encontrando más el maltrato institucional en el sentido de que, Ujú. bueno, pues al Victimizaciones final los niños, secundarias. eso es, las victimizaciones secundarias, como muchas veces se vela más
por los derechos de los progenitores, que por lo que puede suponer ciertas visitas, a lo mejor, ¿no? En un punto de encuentro para un niño que es traumático tener contacto con ese progenitor. Entonces, se les obliga muchas veces, ¿no? a realizar esa visita de una manera que le está generando un trauma al menor, pero con una sintomatología además muy, muy aguda y que luego eso afecta en todo su día a día. Se valora poco, ¿no? El daño que puede llegar a sufrir ahí el menor, pues eso, ¿no? Poniendo por encima los derechos como padres y nos olvidamos los derechos como niños. Y luego, bueno, toda la violencia que hay a nivel de redes, de internet, que bueno, que entra dentro muchas veces de esa falta de supervisión de progenitores, esa desatención emocional de los menores. Y bueno, las cifras están siendo alarmantes, ¿no? En cuanto a todo lo que es grooming, ciberacoso, y eso, pues sí, hay como mucha conciencia, mucha campaña, pero luego dentro de las familias, en el mundo en el que estamos metidos de tanta tecnología y tanta red social, se nos está escapando y eso sí que está además desembocando en consecuencias a nivel de psicopatología muy graves para los adolescentes, sobre todo. Sí, Ahí ya me callo, pero es verdad que a raíz de es que voy hilando, perdona, hasta eso me va diciendo Natalia, pero me parece que ha dicho algo importante y es que vivimos, como estaba diciendo, vivimos en una sociedad muy adultocentrista a todos los niveles y uno es a nivel legal, está súper claro, o sea, las leyes están hechas desde el punto de vista de los progenitores y los derechos de los progenitores y aunque se habla del interés superior del menor en todos los sitios, todavía cuesta. Y yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estudié la carrera, yo al terminar no me apetecía mucho trabajar con niños y adolescentes porque todo lo que se ve en la carrera es desde un abordaje muy adulto, ¿no? O sea, por eso, a nivel de manejo de las estructuras cognitivas, reestructuración de pensamientos, todo este abordaje que al final estamos pensado para un cerebro ya desarrollado, no un cerebro en desarrollo, ¿no? Entonces, desde la propia carrera hasta luego toda la estructura societal, es que está pensada desde un punto de vista adulto y se nos olvida muchas veces qué es lo que necesitan los niños y las niñas, los adolescentes, y como decía Natalia, al final hay muchas medidas que están planteadas por la perspectiva de los papás y las mamás, y de hecho yo y mis compañeras que trabajan a nivel interdisciplinar siempre lo dicen, ¿no? En las custodias, por ejemplo, en una situación de divorcio, se tienen que plantear en función de lo que necesitan los peques, no en función de lo que necesita el papá y la mamá. Y muchas veces se plantean en función de cuáles son mis necesidades de mis horarios de trabajo, de mis planes de ocio, de los adultos, y no se piensan en qué necesitan este niño o esta niña en su desarrollo, en su interacción con sus padres, para que esta medida de custodia sea adecuada para ellos, no para los progenitores. Habéis mencionado varias cosas. Una sí que llevamos años, o por lo menos la percepción desde dentro de los profesionales, creo yo, es que sí que se lleva años señalando que el grueso del maltrato a menores, sea abandono, sea maltrato físico, sea abuso sexual, se da desde el núcleo intrafamiliar o personas cercanas. Es decir, familiares directos, tíos, primos, padrastros o amigos muy cercanos de la familia que se pueden considerar vínculos directos. Sí, sí, quizá hay una percepción más a nivel social, o sigue habiendo una percepción a nivel social de que el peligro está fuera, ¿no? De que el peligro está en la calle, el peligro está en las redes, que por supuesto que un mal uso de las redes y ciertos bueno, ciertos sitios o ciertas dinámicas dentro de las redes son peligrosas, igual que ciertos sitios o ciertas dinámicas fuera del núcleo familiar son peligrosas, pero quizás sí sigue habiendo un poco ese, ese foco del peligro está fuera, ¿no? Y la seguridad está en la familia y en la gente cercana. Claro, eso también lleva a otras creencias, ¿no? La creencia de que un niño crece mejor si tiene contacto con su padre y con su madre, aunque su padre o su madre, pero en este caso la mayoría sus progenitores, hayan sido las fuentes principales de violencia o de maltrato. Claro,
reiteradas interacciones con las personas que son las que ejercen violencia contra él, ¿qué efectos pueden llegar a tener a medio o largo plazo, además de psicopatológicos clínicos, por decirlo así? Porque es cierto que la psicopatología clínica en menores se ha visto cada vez una mejor evaluación, una mejor identificación, pero también lo que se ha visto sobre todo es un montón de subida de sintomatología subclínica o de intervenciones necesarias subclínicas y más a nivel psicosocial. ¿Esto es así? Sí, yo creo ahí, independientemente que es lo más grave, ¿no? A corto plazo de toda esa psicopatología, es que los menores empiezan a normalizar determinadas conductas. Es decir, si tu forma de apego ha sido desorganizado, ¿no? Y es tan importante en el desarrollo cerebral, ¿no? El haber tenido un apego seguro, esas estructuras quedan quebradas, entonces, bueno, ese niño al final o esa niña va a normalizar y el modo que va a tener de relacionarse, de mostrar afecto, de empezar a tener relaciones tanto sociales y posteriormente de pareja, va a ir dirigida desde ahí, si no ha habido una identificación, si no ha habido una prevención ya eh, mayor, ¿no? Entonces, al final, yo siempre lo digo, ¿no? Estamos muy centrados, y así tiene que ser, ¿no? En la violencia de género, pero la violencia de género tiene que haber una erradicación desde la primera infancia. Es decir, si no hay identificación de esos patrones desestructurados en un menor que ha sido víctima de violencia física, de violencia sexual, nos vamos a centrar mucho a lo mejor en la sintomatología, pero si no se trabajan esos tipos de apego, al final repiten muchos ciclos. Y de hecho, bueno, pues hay muchos estudios que demuestran que personas que han sufrido o que han vivido en ambientes disfuncionales, desestructurados y han sido víctimas de algún tipo de violencia, repiten, ¿no? Esos patrones de maltrato porque no tienen, bueno, no es que sea una justificación, ni muchísimo menos, pero no han aprendido otra manera de relacionarse que no sea o bien el sometimiento como víctima o hacerlo como verdugo, ¿no? Entonces ya no es solo la psicopatología y por supuesto otra de las variables que se ve muchísimo es la disociación tan alta, ¿no? Hasta que hay un momento de clic en la persona, pero bueno, esa disociación que puede ser inicialmente un mecanismo de protección, de supervivencia, cuando se prolonga en el tiempo, desestructura personalidades hasta generar mucha disfuncionalidad luego a nivel social y poder desarrollar psicopatologías muy graves. No sé si Laura lo ve también así. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, para mí, uno de los mayores problemas es eso, el patrón de vinculación que interiorizan los niños, las niñas y los adolescentes. Al final, si sus principales figuras de apego se han vinculado con ellos de esa manera desorganizada, ambivalente, van a tender a repetir esa vinculación en el futuro. Y yo, de hecho, lo veo en alguno de mis niños y mis niñas, ¿no? Cuando me hablan de sus amiguitos, amiguitas del colegio, ya presentan muchas conductas muy ambivalentes respecto a ellos y acaban siendo o acaban refiriendo como mejores amigos a niños con los que tienen una relación, pues eso, en la que hay mucha agresividad mutua, en la que hay mucha manipulación mutua, o sea, al final ya desde pequeños, ¿no? Se ven cómo repiten este patrón que están viviendo en casa en su entorno social más cercano, en el centro educativo. Entonces, claro, luego de adultos van a seguir replicando eso si no se pone remedio. De hecho, y aquí es lo que siempre hablo con mis alumnos, ¿no? Que cuando se habla de posible, o sea, de tener que trabajar en apego y trauma, como que a los psicólogos muchas veces nos da mucho miedo, ¿no? El que nos venga un paciente, una paciente con vivencias traumáticas por cómo trabajarlo. Y yo siempre lo digo, es que eh, la, mm, la parte fundamental es generar un espacio seguro en terapia, porque eso es lo que nunca han tenido y el vínculo sana. Entonces, de generar un vínculo sano, seguro, es como vamos a poder ir trabajando un montón de cosas después. Sí que es verdad claro, que ahí nos encontramos con muchos hándicaps a futuro, ¿no? O sea, cuando ya vimos toda la infancia y adolescencia, si desde la infancia y adolescencia no podemos ponerle remedio, nos encontramos con adultos que tenemos muchos tipos, adultos que efectivamente pues
son conscientes de que hay algo que tienen que trabajar y acuden a terapia porque se la pueden permitir. Otros adultos que a lo mejor son conscientes de que necesitarían este trabajo, pero a nivel económico no se lo pueden permitir, y luego personas que en su etapa adulta no son conscientes de que necesitan este trabajo y pues eso perpetúan patrones, ¿no? Entonces es verdad que las consecuencias, o sea, son muy importantes y que tenemos que tener claro que en esos primeros años de vida el cerebro está en total desarrollo. Entonces eso se impregnan, como decía antes Natalia, o se forman ciertas conexiones que a nivel neuronal que ahí predeterminan para toda la vida, como ha dicho la asociación muy bien indicado, que luego trabajarla y reconducir y que ante un malestar emocional nuestro cerebro aprenda a gestionar esas situaciones de malestar emocional de una manera distinta a la disociación requiere un trabajo terapéutico muy intenso, muy potente y muy elaborado, y luego porque además no es solo un trabajo a nivel cortical, sino también subcortical, que ya sabemos que, bueno, igual los psicólogos, pues hay algunos que sí tienen formación en otras técnicas que trabajan más a nivel subcortical, pero en general la mayoría de los psicólogos salimos de la carrera con un trabajo eso, muy en base a técnicas cognitivo-conductuales, y hay otra serie de trabajo que es pues lo que tiene que ir a la parte más basal del cerebro que nos falta y que nos cuesta llegar ahí y que tenemos que avanzar. Entonces, el caso es que repercute, aparte de esos individuos, también en la sociedad en general, porque luego, como decía al principio, son personas que aparte de que sus relaciones interpersonales pues puedan repetir patrones, son personas que tienen una mayor probabilidad de acabar siendo usuarios de recursos públicos. Al final son personas que muy probablemente vayan a tener más patologías también a nivel físico, porque ya sabemos que a nivel psicosomático hay una relación directa, ¿no? Y son personas que muy probablemente van a acudir mucho más a los recursos públicos de salud mental, usuarios de servicios sociales, de ayudas económicas, o sea que al final son personas que se afectan en todos los ámbitos de su vida y que al final a futuro, aparte de que ellos mismos como individuos puedan tener una existencia pues más o menos sana y adaptativa, es que la gente no le entra en la cabeza, pero es que como sociedad también son más costosos, entre comillas. Al final, invertir en bienestar y en protección a la infancia y adolescencia es ahorrar dinero también a medio y largo plazo, que es la parte no hay también a lo mejor política o económica que no se ve, pero es que es verdad que son personas que a medio y largo plazo van a suponerle mucho más gasto al Estado. Sí, sí, si no se revierte eso desde la infancia y adolescencia. Invertir en bienestar en infancia y adolescencia es también tener más economía o más ahorro en el futuro con estas personas, porque al final acaban teniendo menos funcionalidad en todos los ámbitos de su vida como adultos también. Ujú. Quizá este mensaje es uno de los más centrales, ¿no? Que la intervención y la protección en la infancia no solo es un trabajo moral o ético o de derechos humanos que como Estado y como sociedad adquirimos, sino que además existen multitud de estudios que señalan lo que se habla retorno de la inversión. Es decir, Eso es. Sí. cuánto retorno de la inversión obtenemos por la intervención, y la psicología tiene los mejores retornos de inversión, y la intervención y la atención temprana en infancia y adolescencia también altísimos. Entonces, quizá nos gustaría preguntaros a las dos desde vuestro punto de vista profesional, pues ¿cuál es el mensaje directo que os gustaría darle a la sociedad sobre la responsabilidad colectiva que tenemos sobre el maltrato infantil? Porque, por ejemplo, tú, Natalia, eres autora de un libro sobre qué es lo que sucede cuando el abuso deja de ser un secreto, que entiendo que es extrapolable también a cuando el maltrato deja de ser un secreto. Ujú, ujú. Bueno, el mensaje, un poco lo que estábamos diciendo, es que el maltrato infantil no es un problema individual, ¿no? Donde ocurre de puertas para adentro. Yo creo que al final es un fracaso colectivo, que haya estos índices tan altos y que se siga silenciando. Al final, silenciar es hacernos cómplices de una barbarie
de los menores, que al final los menores, yo siempre lo digo, ¿no? Como no tienen ni voz ni voto, bueno, pues es un problema que está ahí, que al final es un niño, que parece que se le da menos importancia, como muchas veces a cualquier emoción o conducta de los niños por el hecho de ser niños. Siempre lo digo, los niños son bajitos, pero no son tontos. Y además, yo creo que hay un mensaje que me gustaría trasladar, ya que me habéis dado la oportunidad de estar aquí compartiendo este espacio contigo, Julio, y con Laura, es que los niños no mienten, ¿no? Es mínimo el porcentaje en que un niño puede mentir. Y si un niño miente en algo así, también tiene un problema. Es decir, algo le está pasando para llegar a inventarse eso y no inventarse que puede volar como Superman, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a mirar un poquito para abajo, porque todos hemos sido niños y al final el buen trato de la infancia es lo que va a generar una sociedad sana. Entonces, no es individual, es un fracaso colectivo que tenemos todos que poner ojos, oído y voz a los niños que no se les escucha tanto, ¿no? Bueno, a mí me has emocionado mucho, Natalia, porque parece que me estaba escuchando a mí misma. Yo a nosotros, claro, nos llaman con es que el niño cuenta, el niño dice, pero claro, no sabemos si es verdad o no. Y siempre les digo, es que lo que acabas de decir, un niño o una niña no miente con estas cosas. Y si miente también es señal de que necesitan ayuda. O sea, por eso un poco lo que decía antes, ¿no? De me da igual que sea verdad o mentira. Esa es una necesidad del adulto. Necesidad de saber si es verdad o mentira. El niño necesita ayuda. Ya está, nos está indicando que necesita ayuda. Desde ahí le tenemos que ver. Al final, eso, tenemos una visión de adultos. A los adultos nos es mucho más fácil tener etiquetas, tener compartimentos, nos da la sensación de control y se nos olvida la perspectiva del niño o la niña y el mirarle, ¿no? También ahí está un poco que ya pasaba antes, o sea, que no he entrado antes, pero me he recordado ahora muchas veces la etiqueta, por ejemplo, del TDAH o de hiperactividad, de déficit de atención. Y yo, bueno, en mi práctica profesional lo que me encuentro mucho si rascas un poquito son eso, pues más vivencias traumáticas, vivencias de malos tratos, ¿no? Que al final eso, el cerebro se va configurando en esa disociación Sí. y en esta actividad motora para poder gestionar un entorno totalmente ingestionable, ¿no? Entonces, al final es eso, o sea, lo que tenemos que hacer es cambiarnos la mirada un poco, cambiar las gafas, o sea, darnos cuenta de que tenemos una perspectiva de adultos y que pensamos en lo que yo como adulto necesito de este niño, esta niña, y no me bajo a su nivel, que como decía Natalia, son bajitos pero no tontos, bajarme a su nivel de entender cómo se ve el mundo desde ahí, cómo se siente desde ahí. O sea, yo siempre lo hablo, ¿no? También cuando empiezan con, no, es que este padre, esta madre, uy, a ver cómo le decimos esto, porque es que tiene unos prontos que a mí me da respeto. Ostras, si tú como profesional que luego te vas a tu casa y en tu casa tienes tu espacio seguro, te remueve el pensar, tener que decirle esto a un papá o a una mamá, piensa en este niño o esta niña, que el que debería ser su espacio seguro, su hogar, está conviviendo con este señor, esta señora que a ti ya te da respeto cuando solo ves un rato en tu día a día, ¿no? Entonces, al final es eso, es ponernos un poco en sus zapatos, entender lo que al final es el desarrollo infanto-juvenil, el entender lo que son las vivencias traumáticas y el entender eso, la repercusión que tiene, por un lado, a nivel individual, o sea, el tener un poco de empatía, el entender que son personas en desarrollo, son personas que al final están sufriendo mucho y encima con una parte extra, no le pueden poner palabras a su sufrimiento, porque por el propio desarrollo, en ese momento, el verbalizar ciertas cosas para los niños y las niñas es muy difícil o prácticamente imposible, ¿no? El poder poner palabras a lo que están pasando. Entonces, su cuerpo, su mente, en una parte es consciente que hay cosas que no están bien, pero no pueden terminar de entenderlo ni de ponerle palabras, porque además eso, generalmente son personas que son lo más importantes para ellos, lo que le están haciendo sentir este mal. Entonces, el empatizar desde ahí y el tratar de ayudarles simplemente por la parte humana, de son otros seres humanos que necesitan ayuda, y luego por lo que hablamos antes de a nivel societal y a nivel también eso, o sea, ya pensando en incluso la parte económica, porque vivimos en un sistema capitalista y eso hay que tenerlo en cuenta también. Pues también desde la parte económica, es que son todo ventajas al tratar de ayudar a los niños, las niñas y los adolescentes.
Y la parte de ser consciente de esto que requiere un poco de trabajo personal como adulto, de entender que es normal que te remueva, claro que te va a remover, es que son cosas muy duras. A mí me pasa cuando cuento lo que trabajo, ¿no? La gente, ¿cómo puedes trabajar en eso? Yo lo pasaría fatal. Bueno, requiere un trabajo personal y requiere también el ser consciente de que vas a ver cosas duras y que no es sencillo, pero es que alguien lo tiene que hacer. Entonces, al final, quien esté en contacto con esos niños, esas niñas, y ve que hay algo que no está encajando, joder, alguien tiene que dar el paso adelante de poder ayudarles, ¿no? Y si luego, oye, mira, pues si me he equivocado, joder, pues yo en mi experiencia son muy pocos los que se equivocan. Pero, Y, pero además, perdona Laura, sí, no sí, solo nosotros como profesionales, es que sí, toda sí, la sociedad eso es. Eso está es. obligado a proteger a los menores. Si tú ves una señal, tú tienes que comentar a un padre, a un profesor, a un profesional, a un médico, algo le está pasando porque somos muchas veces, la mayoría de las veces, su voz. Entonces, no dejarlo solo en los profesionales, porque como tú decías, además no siempre hay medios, sino que todos somos responsables de que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes crezcan sanos. Y entonces, igual que hay esa conciencia en la violencia de género, debemos hacer este hincapié contra la violencia infantil, porque es nuestro futuro y son los que luego van a estar cuidando de todos nosotros. De hecho, ahí que no me había metido en esa parte, pero la ley nos obliga. La LOPIDI, la Total, ley sí, sí. estatal, la 8/2021, y luego la Comunidad de Madrid tenemos la 4/2023 de protección integral a la infancia. Y ahí se nos pone a todos los ciudadanos la responsabilidad de proteger a la infancia y adolescencia. Y hay dos vías, está la administrativa y la legal. Si el hecho del que somos conscientes conocedores es constitutivo de delito, hay que denunciarlo. Mm. La ley nos obliga a denunciar si somos conocedores de un delito contra la infancia y la adolescencia. Y luego, si es una situación de posible riesgo, pero no constitutiva de delito, hay que notificar a los servicios sociales. Y eso, aunque no seas profesional, tienes que ir a los servicios sociales a indicar que hay algo en lo que, pues hay ciertos indicadores, ¿no? De que un niño, una niña o un adolescente podría estar en una situación de riesgo. Y además es algo muy positivo, porque tú lo trasladas y ya la responsabilidad nos recae en los servicios sociales, que estoy tirando, ya estamos desbordados, pues más trabajo para nosotros. Pero es verdad, o sea, al final yo siempre se lo explico así a la gente, ¿no? O sea, es algo que te libera. Tú estás sintiendo como adulto que hay algo que no te está encajando y que no sabes muy bien qué hacer, cómo actuar. Muy sencillo, o sea, ir a la ley te lo pone fácil. Vas a los servicios sociales y les pasas el marrón a ellos, como digo yo. O sea, no te tienes que preocupar más. Tú trasladas. Si luego no estabas en lo cierto, pues oye, mira, ya está, o sea, eso se quedará ahí y punto. Pero si estabas en lo cierto, vas a ayudar a ese niño o a esa niña a que sea distinto. Entonces, si es constitutivo de delito, tenemos que denunciar. Y si no es constitutivo de delito, tenemos que avisar a los servicios sociales, que estarían esas dos vías, la jurídica legal y la administrativa. Pues entonces quizá el mensaje con el que nos tenemos que quedar es que cumplamos con nuestro deber como ciudadanos, ¿no? Y que Sí. denunciemos, Así es. aunque sean los servicios sociales, si vemos estas situaciones. Queremos daros las gracias, Natalia, Laura, por vuestra intervención, por vuestro tiempo y por el mensaje tan importante y tan valioso y tan bien planteado que habéis puesto. Así que nada, muchísimas gracias a ambas y espero que hayáis estado cómodas. Muchísimas gracias y gracias por darnos voz y sensibilizar sobre este tema tan necesario. Gracias a vosotros. Sí, muchísimas gracias. Yo por mi parte he estado muy cómoda. Me parece que es un campo muy importante que tenemos que visibilizar, que tenemos que interiorizar y que requiere mucho trabajo a la sociedad en general, a los adultos. Y bueno, pero creo que es algo que merece la pena, que es muy bonito y que nos va a ayudar a construir entornos más seguros para nuestra infancia y una sociedad mejor a medio y largo plazo. Así que también gracias a vosotros por darnos la oportunidad de llevar nuestro mensaje un poquito más allá. Dejaremos en la descripción del vídeo algunos enlaces a vídeos de YouTube que habéis hecho por parte de vuestro grupo de trabajo en la Semana de la Ciencia sobre maltrato y abuso. Así que nada, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast.
Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.